seguimos avanzando y encontramos una historia, una profecía. Está en Salmo 83. Fue escrito por el rey, por Asaf, más bien un cantor en el tiempo de David. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab, los agarenos, Jebal, Amón, Amalec, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Sisón. Eso fue en la época de Josué, cuando derrotaron a esos reyes que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a, dice, Cheo y a Seb, como a Seba, como a Creb, como a Seb, como a Creba, Seba, como a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho: heredaremos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarasca delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, Altísimo sobre toda la tierra. Este salmo, que fue escrito en la época de David, 1000 años antes de Cristo, o sea que ya tiene 3000 años, es una realidad ahora también. Siempre han estado en contra del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, porque el pueblo de Dios ha sido el único, ha sido el que adora al único Dios vivo y verdadero, y otros pueblos han sido paganos, idólatras, caníbales, hombres perversos que consultan a los muertos, a los hechiceros, a los agoreros, que ofrecen a sus hijos al fuego. Y entonces siempre han estado en contra de Dios y de su pueblo Israel. Pero ahora se ve realmente lo que dice, que rugen estos enemigos, que alzan su cabeza, y contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, han entrado en consejo contra tus protegidos y han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación. Ustedes van a escuchar que los palestinos, los iraníes, los de Hamas, los de Hezbollah y los demás países enemigos de Israel, ustedes van a escuchar: queremos exterminar a los judíos. Y ese ha sido siempre el plan de Satanás, como ustedes vieron a través de allá en Egipto, cuando estaba el rey de Egipto. Quiso destruir a todos los descendientes de Israel, a los hebreos, pero Dios no permitió. Faraón fue avergonzado. Después vemos la historia cómo quisieron destruir a los israelitas o a los descendientes de Jacob allá en Canaán. No han podido. Quisieron destruir a los judíos en el tiempo de los romanos. No pudieron. Quisieron destruir a los judíos en el siglo pasado. No han podido. ¿Qué pasó? Un día después del 14 de mayo, los árabes se confabularon para hacerle guerra contra Israel. Pero Dios los protegió. Y fíjense, recuperaron un poquito más de territorio que los judíos reclaman como suyo. Luego, en 1967,
se conoce como la Guerra de los 6 días. Esta Guerra de los 6 días se conoce así porque empezó el día 6 de octubre, 5 de junio de 1967, la Guerra de los 6 días. Se unieron 3 países, Egipto, Siria y Jordania, y dijeron: vamos a destruir a Israel, no queremos a Israel. Pero algo ocurrió. En 6 días, es más, los primeros días, cuando Egipto comenzó a atacar, a invadir Egipto, se unió también Siria y Jordania. Los primeros 4 días, Israel pensó que ya estaba derrotado y que ya los iban a exterminar. Pero un milagro de Dios ocurrió, de tal manera que hasta el viento del desierto fue contra los soldados enemigos de Israel. La Biblia dice que los aviones de Israel volaban y de una manera milagrosa Israel derrotó a Egipto, a Siria y a Jordania. En 6 días se terminó la guerra con un acuerdo de paz. ¿Qué pasó? Israel ya había conquistado todo el sur, Sinaí, que colinda con Egipto. Ya había conquistado la franja de Gaza y lo que es parte de Cisjordania, Jordania, y la parte norte de Siria, los altos del Golán. Y bueno, pues Dios demostró ahí que su palabra es verdadera y que Israel nunca será destruido. Pero después de eso, otra vez, Egipto, Siria, Jordania, quisieron vengarse, y en el año de 1973, el 6 de octubre, hicieron la guerra contra Israel. Pero ya no solamente fueron esas naciones, también se unió Argelia, Marruecos, Irán. Se unieron. Y esa guerra se llamó la guerra de Yom Kippur. ¿Por qué? Bueno, porque justo en esas fechas, era octubre del año de 1973, los judíos estaban celebrando una fiesta de las más importantes para ellos delante de Dios. Y mientras estaban en el muro de los lamentos orando, mientras ellos estaban celebrando su fiesta a Dios, entonces atacó Egipto, Siria y otras naciones. Dios, de una manera milagrosa, protegió a los judíos, y los judíos nuevamente derrotaron a ese ejército de naciones. Hubo un acuerdo de paz, Israel con Egipto, para que Israel le cediera la península del Sinaí, la parte sur de Israel. Y Egipto hoy en día tiene paz con Israel. Pero eso está en la profecía bíblica. La Biblia dice que el pueblo de Egipto subirá en una calzada para ir a adorar a Jehová a Jerusalén. También la Biblia nos dice que de otras naciones subirán, de Etiopía, de Egipto, de otras naciones subirán para adorar a Jehová Dios allá en Jerusalén. Así que hoy Israel tiene paz con Egipto. Pero ocurrió justo en la semana la primera semana de octubre de este año 2023, que Arabia Saudita, que es una de las naciones también que tienen influencia en esa zona, estaba haciendo un acuerdo de paz con Israel. Pero eso le molestó muchísimo al gobierno de Irán. Ahora quiero llamar su atención porque Irán, hoy en día, nosotros sabemos que es un pueblo enemigo de los judíos. Pero ¿quién es Irán? Bueno, antes se llamaba Persia.
pero en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, cambió su nombre de Persia a Irán. Ahora, ¿quiénes eran los persas? Bueno, fueron parte del segundo imperio mundial, después de Babilonia, el imperio medo-persa. Ustedes tal vez han escuchado, leyeron la historia de la reina Esther con el rey Asuero. Bueno, ellos, Asuero, Artajerjes, eran los del imperio medo-persa. Y ellos, hoy en día, los iraníes, son enemigos acérrimos de Israel. Así que cuando escucharon que Arabia Saudita estaba haciendo un convenio de paz con Israel, ellos se enojaron, porque hay una alianza, un frente árabe de todos los que están ahí, que se están confabulando para destruir y erradicar de la tierra a los judíos. Sin embargo, no lo han podido hacer.